Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a retomar lo que estábamos viendo en la última sesión, que era el tema de flujo eléctrico. Vamos a dar un repaso rápido de ese tema. Y vamos a hacer un ejercicio adicional para cerrar ya con esta parte del flujo eléctrico y seguir avanzando en nuestro temario. Lo siguiente que veremos será capacitancia. Entonces el día de hoy cerraremos con esta parte del flujo eléctrico. Muchachos, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo quiera compartir con el grupo? Adelante, muchachos, los escuchamos. Bueno, tomaré eso como uno. Vamos a empezar entonces, muchachos. El día de hoy voy a compartir mi presentación y vamos a pues rememorar lo que vimos en la sesión pasada para retomar nuevamente ese tema y hacer el ejercicio complementario que tenemos planteado para el día de hoy. Entonces, muchachos, en la semana pasada, en la última sesión, estuvimos hablando de flujo eléctrico. Tuve problemas con mi presentación, se perdieron algunas de las anotaciones que habíamos hecho aquí. Pero bueno, habíamos hablado del flujo eléctrico en la semana pasada. Decíamos que pues estas líneas con las que representamos la fuerza, las líneas de fuerza o de campo eléctrico que ya conocemos, nos representan también el flujo eléctrico. Y entonces, cuando esas líneas de fuerza o de campo eléctrico atraviesan una superficie, podemos determinar una cantidad física que se llama la densidad de flujo. Entonces, lo que tenemos aquí, muchachos, es una superficie, esto que está en verde, la imagen de arriba, una superficie que está siendo atravesada por una cierta cantidad de líneas de campo eléctrico. Esta imagen es más bien de campo magnético, pero es la misma situación. Líneas de campo eléctrico que atraviesan una cierta superficie, en este caso esta superficie verde, y entonces podemos determinar una cantidad física que se llama la densidad de flujo. Si dividimos el flujo, es decir, el número de líneas o esta cantidad de líneas entre un área que está siendo atravesada por ese flujo. Entonces, esta es la densidad de flujo que podemos determinar a partir de esa ecuación. Y después veíamos que, bueno, esas líneas pueden atravesar también cuerpos o figuras tridimensionales como esta, que está aquí como un globo, como una elipse, pero en volumen. Y vemos cómo las líneas de campo eléctrico pues atraviesan precisamente ese volumen. Otra forma en que podemos visualizar estas líneas es a través de una superficie arbitraria que se traza alrededor de un cuerpo cargado o de una carga eléctrica, y vemos cómo las líneas pueden, en este caso, salir de esa superficie que se traza arbitrariamente sobre esta carga eléctrica. Entonces, en base a eso se define el flujo eléctrico. Muchachos, decíamos que el flujo eléctrico puede ser positivo o negativo, dependiendo de si nosotros, digamos, dibujamos un cuerpo cargado eléctricamente y lo envolvemos o lo encerramos dentro de una superficie imaginaria que lo sobrepase. Entonces, si observamos la dirección de las líneas de fuerza o de campo eléctrico, la forma en que atraviesen esas líneas esa superficie que nosotros trazamos alrededor de este cuerpo eléctricamente cargado, entonces la dirección en que pasen esas líneas pues nos definirá la dirección, más bien el signo del flujo eléctrico. Entonces, cuando las líneas de fuerza van de adentro hacia afuera,
se considera que el flujo es positivo. Y entonces tenemos el caso que tenemos a la derecha. Las líneas van de adentro hacia afuera de esta superficie que representan esta línea punteada. Entonces aquí tenemos un flujo positivo. Y recordemos que el flujo lo representamos con una letra griega que se llama phi. En el caso contrario, cuando las líneas atraviesan esta superficie de afuera hacia adentro, entonces tenemos un flujo negativo. Y en este caso vemos que en ambos casos coinciden exactamente con la dirección que tienen las líneas de fuerza debido a los cuerpos cargados positivo o negativamente, ¿no? En un cuerpo cargado negativamente, las líneas van entrando a ese cuerpo. En un cuerpo cargado positivamente, las líneas están saliendo de ese cuerpo. Y entonces el flujo eléctrico positivo o negativo coincide exactamente con el signo de la carga. Aquí cuando estas líneas van de afuera hacia adentro, entonces se considera un flujo negativo. Y bueno, esto es solamente una convención de ese flujo, pero coincide exactamente con el signo de la carga. Es interesante para cuando se aplica la ley de Gauss en la resolución de problemas. Bueno, vimos aquí toda esta teoría, la voy a repasar muy rápidamente. Vimos cómo este flujo, esa densidad de flujo eléctrico era proporcional al campo eléctrico, es decir, es proporcional a qué tan intenso es el campo eléctrico, qué tantas líneas de campo eléctrico hay, qué tan intenso, tan fuerte es ese campo eléctrico. Y veíamos la relación que existe precisamente en el flujo, es decir, cómo podíamos determinar el flujo eléctrico a partir de el campo eléctrico, y desde luego, pues ahí tendríamos que introducir el efecto de la permitividad del medio donde estuviera colocado este cuerpo electrizado, y el área normal que atraviesa las líneas de campo eléctrico, y de esa manera podríamos determinar el flujo. Y cuando se tratara de un material distinto al aire o al vacío, pues tendríamos que utilizar y hacer sustituir este valor de permitividad, que es la absoluta del aire al vacío, por la permitividad del medio, de ese medio en especial, que está dada por su permitividad absoluta, y el producto de su permitividad absoluta por su permitividad relativa. Esto es la permitividad de cualquier medio que simbolizamos con la letra epsilon. Entonces son dos formas o dos ecuaciones para determinar el flujo a partir del campo eléctrico, el área normal y la permitividad del medio. Veíamos que, de acuerdo con esta ecuación, si nosotros consideramos un cuerpo cargado eléctricamente en forma de una esfera, una carga esférica, podíamos rodear esa carga esférica por una superficie de la misma forma. Entonces, finalmente, después de hacer el álgebra necesaria, llegaríamos a esta ecuación que es la importante, que me dice que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga contenida dentro de esa superficie que nosotros generamos. Es decir, si encerramos un cuerpo cargado eléctricamente dentro de una superficie imaginaria, con alguna geometría conocida, entonces el flujo eléctrico que existe a partir de ese cuerpo cargado eléctricamente es exactamente a la carga eléctrica de ese cuerpo. Y esa es la ley de Gauss, muchachos. El flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Pero de manera más general, la ley de Gauss se enuncia de esta manera, como está en la parte baja de la lámina, que la suma de los flujos eléctricos es igual a la suma de cargas encerradas en una superficie determinada. Entonces, esa es la forma en que se define esta ley de Gauss. Suma algebraica de las líneas de fuerza que entran y que salen a una superficie cerrada es igual a la suma algebraica de las cargas eléctricas encerradas por esa superficie. Bueno, ese es el resultado importante de esta ley de Gauss. Hay que recordar ese concepto. Y también, bueno, aquí vemos que como la carga es igual al flujo eléctrico, pues tenemos aquí otras dos ecuaciones que me permiten calcular la carga de un cuerpo
si conocemos su carga, su campo eléctrico, su área que es atravesada por ese campo eléctrico y la permitividad del vacío. Y para cualquier otro medio, pues también podemos calcular. Esas son exactamente las mismas ecuaciones que tuvimos antes, solamente que ahora son para calcular carga, ya que de acuerdo con la ley de Gauss, flujo es exactamente igual a carga. Entonces es un resultado importante que vamos a aplicar, muchachos, en nuestra solución de problemas más adelantito. Hay que recordarlo. Entonces, muchachos, vamos a ver aquí. Finalmente veíamos un ejemplo de la ley de Gauss. Veíamos que si encerrábamos un cuerpo cargado dentro de superficies imaginarias y arbitrarias que trazáramos, podríamos, aplicando la ley de Gauss, determinar cuál es la carga neta encerrada dentro de esa superficie. Si sumábamos las líneas de flujo, sumábamos y restábamos, desde luego sumábamos algebraicamente las líneas de flujo que entran y que salen a esa superficie, pues lo que vamos a obtener es exactamente la carga que está contenida en esta superficie. Dice aquí que la sumatoria de los flujos es igual a la sumatoria de cargas. Entonces, si sumamos las líneas que entran y que salen, es igual a que si sumamos las cargas positivas y negativas. Vamos a suponer esta superficie C, que está representada por esta línea punteada. Tenemos, ahorita lo estoy resaltando en rojo, tenemos esos dos cuerpos cargados encerrados por esta línea, esta superficie imaginaria C, y vemos que dentro hay dos cuerpos cargados, uno que tiene 3 cargas positivas y uno que tiene 4 cargas negativas. Si vemos, tenemos una línea de flujo que sale, y las líneas que salen consideramos que son positivas, es decir, aquí tenemos más una línea, y 2 líneas que entran. Si consideramos que las líneas que entran son negativas, entonces tenemos menos 2 líneas, y si las sumamos, más 1 menos 2, pues me da un total de líneas de menos 1. Y si sumáramos las cargas que tenemos dentro de este cuerpo, vamos a ver que tenemos 4 negativas y tenemos 3 positivas. Entonces tenemos realmente menos 1 o una carga negativa encerrada en este cuerpo, que es precisamente lo que nos dice la ley de Gauss, que la suma de líneas de flujo es exactamente igual a la suma de la carga, o que el flujo es exactamente igual a la carga. Y bueno, veíamos que podíamos aplicar esta ley de Gauss en la determinación de, pues, la carga total contenida dentro de un cuerpo. Si rodeamos por completo ese cuerpo con una superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria con la que podemos rodear un cuerpo, y que generalmente esa superficie va a tener exactamente la misma forma que ese cuerpo. Aquí consideramos una carga eléctrica de forma esférica. Si trazamos todos los puntos a su alrededor a la misma distancia, generaríamos esta superficie gaussiana, que también es una esfera, y en la cual pues podríamos determinar por medio de la ley de Gauss la carga que está contenida en ella si pues contabilizamos las líneas de fuerza que entran o que salen a través de esta superficie, y eso será exactamente igual a la carga de acuerdo con la ley de Gauss. Veíamos, muchachos, también si tenemos, por ejemplo, un cuerpo cargado de otra forma, por ejemplo, esto que pudiera ser una placa eléctricamente cargada, y fuera de nuestro interés solamente determinar una porción de esta placa, determinar cuál es la carga que contiene esta porción de la placa, si coincidiera, por ejemplo, con esta área de la superficie del cilindro, de la base del cilindro, perdón, podríamos generar una superficie gaussiana que atravesara esta placa y tomar en cuenta solamente esta parte de la placa, y por medio de la ley de Gauss determinar cuál es la carga contenida, pero exactamente solo en esta parte que acabo de asegurar de la placa. Entonces, para eso me sirve la ley de Gauss.
Y decíamos de igual manera, si tenemos un cuerpo alargado, cargado eléctricamente, y nos interesa determinar la carga eléctrica o el flujo en una sección de este cuerpo que es alargado y muy largo, entonces pues podemos nosotros generar una superficie gaussiana a su alrededor. Generalmente la superficie gaussiana, decía, va a seguir la misma forma de nuestro cuerpo, de tal manera que este es un conductor cilíndrico, pues la superficie gaussiana puede ser también un cilindro, en el cual las líneas de flujo pues estén atravesando ese cilindro, y eso nos permitirá determinar una cierta carga en una determinada longitud de este cilindro. Y bueno, esa es otra utilidad de esta ley de Gauss. Podemos determinar solamente en esta parte del cuerpo cargado qué tanta carga está encerrada dentro de esta superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria, pero que nos ayuda a determinar precisamente eso de acuerdo con la ley de Gauss. Bien, muchachos, entonces esa era la forma en que podíamos aplicar la ley de Gauss para determinar la carga en ciertos cuerpos, dependiendo de lo que nos fuera de nuestro interés. Y bueno, finalmente terminamos la sesión pasada, muchachos, con eh, estos dos conceptos, que es la densidad superficial de carga y la densidad volumétrica de carga, y veíamos que son conceptos muy simples, porque me dice que la densidad superficial simplemente es la razón, es decir, la división entre la carga eléctrica y el área de ese cuerpo, es decir, la carga eléctrica por unidad de área. Se representa con la letra griega que se llama Stau, me parece. Simplemente tengo que dividir la carga, desde luego expresada en coulombs, unidad del sistema internacional, y el área expresada en metros cuadrados, que también es la unidad de área en el sistema internacional. Si hago esta relación en esas unidades, pues voy a obtener una densidad superficial de carga expresada en coulombs por metro cuadrado. Y hicimos el ejercicio para esta carga de 20 microcoulombs, que está rodeada por una superficie gaussiana que tiene un radio de 10 centímetros con respecto a esta carga, es decir, una esfera de 10 centímetros de radio. Calculamos para eso el área de esta esfera de 10 centímetros de radio. Entonces pudimos determinar que la superficie de esta esfera es una superficie gaussiana imaginaria que rodea esta carga. Tenemos una densidad superficial de carga de este valor que calculamos aquí. Entonces, ven, hasta ahí. Y después calculamos, muchachos, una densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica, pues nuevamente es una razón, una división entre la carga eléctrica y la unidad de volumen. La carga eléctrica por unidad de volumen. Si dividimos la carga eléctrica de un cuerpo entre el volumen que ocupa ese cuerpo, la carga expresada en coulombs, el volumen expresado en metros cúbicos, como es de esperarse para el sistema internacional, entonces podemos determinar la cantidad de carga que tiene este cuerpo por unidad de volumen. Y en este caso determinamos esta cantidad, pero previamente eso tuvimos que calcular por medio de esta ecuación el volumen, tomando en cuenta que esto es una esfera. Entonces, por medio de esta ecuación, que es la ecuación del volumen de una esfera, calculamos su volumen. Hicimos la relación con esos 20 microcoulombs de carga y obtuvimos este valor de densidad volumétrico de carga, que me dice cuántos coulombs tendría una unidad de volumen. Muchachos, hasta aquí lo que vimos en la sesión pasada. Vamos a hacer un ejercicio adicional el día de hoy. Antes de continuar, quiero preguntar si hay alguna duda, pregunta o comentario. Muchos, díganme.
Alguien que me confirme No, profe. si me No, escucha. profesor. Gracias. Bien, voy entonces, muchachos, vamos a la siguiente, vamos a seguir hablando de flujo eléctrico. Aquí tengo otra lámina en la que tengo representado el flujo en varias condiciones. Y vamos a empezar aquí en la figura del lado izquierdo arriba. Tengo aquí líneas de campo eléctrico que atraviesan una cierta superficie. Y entonces, si me doy cuenta, esta superficie, que es esta superficie rosadita, donde están atravesando estas líneas de campo eléctrico, pues esta superficie es perpendicular a este campo eléctrico. Cuando eso sucede, muchachos, pues aplica lo que ya vimos previamente. Esta densidad densidad de flujo, yo la puedo calcular aquí cuando hay perpendicularidad, simplemente dividiendo el flujo eléctrico entre el área que atraviesan. Esta área es esta área rosa que está siendo atravesada aquí por estas líneas. Si vemos la imagen más a la derecha, aquí hay una superficie diferente. Aquí hay una superficie diferente que está de alguna manera siendo atravesada, pero esta superficie está inclinada, la estoy resaltando ahorita. Esta es la superficie que está siendo atravesada por las líneas de fuerza, que son estas tres, igual que en el caso anterior. Pero como esta superficie está inclinada, de cierta manera, vemos que lo que realmente está siendo atravesado por estas líneas es una superficie más pequeña, que es esta que voy a resaltar ahora. Esta que está también en rosa, pero que ya se encimó un poquito. Esta es la superficie que está siendo realmente atravesada. Y esto lo que me da la idea es que, bueno, dependiendo de la inclinación de esta superficie, pues el área que atraviesan las líneas de fuerza magnética puede variar. De fuerza eléctrica pueden variar. Quiero ver si podemos entender esto, muchachos. Voy a mostrar aquí una superficie. Necesito verme, no me veo. Aquí. Entonces, aquí, muchachos, se ven esta hoja en una cierta superficie. ¿Qué pasa si esta hoja, muchachos, yo la empiezo a inclinar así? ¿Cómo cambia la superficie? ¿Qué superficie ven ahora con respecto a lo que veían antes? ¿Cómo es esta superficie? Alguien que me confirme si me escuchan. Sí, profe, se la escucha. Profe. Ok. ¿Cómo es esta superficie con esta superficie con respecto a esta? ¿Que son ángulos diferentes? Ángulos diferentes. Me refiero en cuanto a tamaño. Esta superficie que ustedes alcanzan a ver aquí con respecto a esta. No tiene diferencias, es la misma. Esta con respecto a esta. ¿Es más grande, es más pequeña? ¿Cuál es? ¿Esta es más grande o es más pequeña? Más pequeña. Esta es más pequeña, ¿no? ¿Y por qué se hizo más pequeña? Pues porque incliné la hoja. ¿Sí? Si estas son, voy a tratar de visualizarlo así, si estas son líneas de fuerza que están atravesando esta, pues cuando yo la inclino, pues hay una superficie menor que pueden atravesar estas hojas, estas líneas. ¿Qué pasa, por ejemplo, muchachos, si yo la inclinara tanto como ponerla así? ¿Qué le pasó allá a la superficie? Se hizo lo más pequeño posible. Se hizo lo más pequeña posible, prácticamente se hizo una línea. Y entonces las líneas de fuerza así ya no van a pasar por ahí, ya no van a atravesar la superficie, van a pasar tal vez por arriba o por abajo, ya no van a atravesar tal superficie. Eso es lo que está representado aquí, muchachos, en este esquema. Lo que quiero que entendamos es que a medida que inclinamos esta superficie, pues se va a hacer más pequeña y entonces eso va a afectar esta densidad. Nuevamente aquí en la lámina del lado derecho tenemos ese mismo ejemplo, este mismo ejercicio. Voy a ver si lo podemos visualizar.
Tengo aquí varias superficies marcadas por estas letras. Tengo aquí dos placas eléctricamente cargadas, una positiva y una negativa. Estas líneas, flechas rojitas hacia arriba, indican la dirección de las líneas de campo eléctrico o de fuerza eléctrica. Son las mismas. Y entonces podemos ver que esta superficie, esta es la superficie que está colocada aquí. Pues entonces estas líneas de campo eléctrico, a pesar de que esta es la superficie que está colocada aquí, estas líneas de campo eléctrico lo que realmente atraviesan es esta superficie. No esta superficie que es más grande, sino esta superficie que acá también la podemos ver dibujada arriba. Una superficie más pequeña. Y esto es porque esta superficie está inclinada. Esta superficie que está dada por los puntos F, K, D y C. Entonces, lo único que quiero que veamos es que esta es la superficie real y las que están resaltadas en verde pues son las superficies que efectivamente cruzan las líneas de campo. ¿Esto para qué, muchachos? Solamente para definir, para generalizar más bien esta ecuación, para hacerla más general. Esta primera ecuación que ya conocemos, que ya pusimos ahí para calcular la densidad de flujo, que decíamos que era simplemente dividir el flujo entre el área. Entonces, esta densidad es para cuando existe perpendicularidad entre las líneas de flujo y la superficie o el área que es atravesada por esas líneas de flujo. Es decir, cuando esas dos cosas forman un ángulo de 90 grados, perpendicularidad. Y entonces, esa es la que ya conocemos, pero la forma más general de esta ecuación debe de tomar en cuenta la inclinación de esa superficie. Entonces, la forma de tomar en cuenta la inclinación de esa superficie es recordar que esa superficie cambia de acuerdo con una función trigonométrica, que en este caso corresponde al coseno del ángulo que forman la superficie y esas líneas de flujo. Vamos a tratar de ver de dónde sale este coseno, perdón. Para eso voy a tomar todas estas imágenes que tengo abajo. Voy a suponer que esto que tengo aquí es un cuerpo cargado eléctricamente, con una carga positiva. Tengo un cubo cargado con carga positiva. Entonces las líneas de fuerza o de campo eléctrico que salen de este cuerpo, pues van a ser, por ejemplo, estas serían algunas líneas que salen de esta cara, esta cara del cubo. Recuerden que siempre las líneas de campo eléctrico van a salir perpendiculares a la superficie del cuerpo. Si es una esfera, pues tiene muchos puntos en todas direcciones, por eso salen en todas direcciones. En este caso, como es un cubo, las líneas de fuerza solo saldrán perpendiculares a cada una de sus caras. Pero muchachos, tuvimos ahí una falla en la Matrix, perdón, una falla con el internet. Seguramente fue mi internet. Una disculpa por la interrupción, pero pues está fuera de nuestro alcance. Entonces, perdón, vamos a retomar lo que estábamos hablando. Disculpen, déjenme volver a compartir. Permítame un segundo. Entonces voy a volver a compartir mi presentación. Estábamos platicando de precisamente del flujo eléctrico. Ya está. Entonces decíamos, muchachos, que en este caso, como el cuerpo cargado es un cubo, pues las líneas de fuerza eléctrica pues salen siempre perpendicularmente de las caras de ese tubo, de este cubo.
Entonces, estas que estoy representando pues son líneas de fuerza eléctrica que están saliendo de este cuerpo, pues porque esa es la dirección de las líneas de fuerza eléctrica. En el caso de un cuerpo cargado positivamente, es saliendo de ese cuerpo. Entonces, puedo trazar múltiple cantidad de líneas de fuerza. Estas, ahorita trazo solamente 3 para mostrar la dirección. Está medio lenta mi máquina. En vez de flechitas me salieron aquí rayas. Y bueno, aquí muchachos, aquí lo que vamos a ver es que en este caso podemos identificar el ángulo que forman las líneas con la superficie. Por ejemplo, en este caso de la cara superior de este cubo sobre esta superficie que está colocada sobre esta cara superior, vemos que podríamos decir que esta superficie que está trazada en café es perpendicular con la dirección de las líneas, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Entonces, este sería el caso para esta densidad. Cuando hay una perpendicularidad entre las líneas y la superficie, el área que está siendo atravesada por estas líneas, entonces hay perpendicularidad. Podemos calcular esta densidad de flujo por medio de esta ecuación. En otros casos, ya no existe perpendicularidad, pero vamos a ver que pues para notar esa no perpendicularidad, vamos a ver que voy a trazar aquí una línea que se supone divide a esta circunferencia que vista así parece una elipse, pero aquí lo que me va a permitir esto es trazar un auxiliar que es de hecho un vector que se llama un vector área, que es perpendicularidad, es perpendicular siempre a esta superficie, y este es realmente lo que nos interesa. Este es un vector área, que es un vector que es perpendicular a esta superficie. Entonces, si nosotros trazamos ese vector que es perpendicular a esta superficie, observamos cómo se forma un ángulo con respecto a la dirección de las líneas de flujo, este ángulo teta. Y entonces vemos que si la pudiéramos trazar en todos los casos, este vector área, por ejemplo, aquí quedaría así. Sería completamente vertical. Aquí estaría mi vector área. Es un vector. Y entonces, muchachos, díganme, ¿qué ángulo forma aquí, en este caso que acabo de trazar, este vector área con respecto al flujo? Perpendicular. El ángulo es 90. 90 grados, ¿no? Aquí son perpendiculares. Y entonces, muchachos, ¿cuánto vale el coseno de este ángulo de 90 grados? ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? ¿Cero? Cero. Si multiplicamos el área por 0, pues me va a dar 0, y entonces la densidad de flujo en este caso es cuando teníamos la hojita, no me alcanzo a ver, pero se lo voy a mostrar nuevamente. En este caso es cuando tenemos la hojita así, porque las líneas de flujo están pasando aquí, y la superficie está así, y su vector área, que sería un vector que está perpendicular a esta área, así. Entonces, no tendríamos ningún área por atravesar por esas líneas de flujo, por eso aquí el flujo sería 0, pero la densidad de flujo sería 0. En los demás casos, aquí por ejemplo, coincidiría el vector área con la dirección de las líneas de flujo. En este caso, también el vector área, que es perpendicular a la superficie, coincidiría con la dirección de las líneas de flujo. Y entonces, muchachos, díganme, en este caso de esta superficie superior, ¿cuál es el ángulo entre este vector área y las líneas de flujo? Muchachos, ¿alguna idea? 90. No, con 90 sería con la superficie, pero ahora yo quiero esta flecha roja
con respecto a estas flechas verdes, ¿cuál es el ángulo que existe entre ellas? 0 grados. 0 grados, ¿no? Están en la misma dirección las dos. Entonces, ¿y cuánto vale el coseno de 0? 1. 1 vale la unidad. Por eso, por esa razón, esta primera ecuación, pues prescinde de ese coseno de 0, porque finalmente es la unidad. Por eso se dice que cuando hay perpendicularidad, pues entonces no aplica, o sí aplica. Lo que pasa es que el coseno de 0 va a ser la unidad. Entonces, estas son las dos ecuaciones que hay que recordar, muchachos. Ya se va a acabar esta sesión. Muchachos, nos reconectamos en 2 minutos para continuar, para hacer el ejercicio. Los espero en 2 minutos, por favor. Gracias.